Yo les voy a hablar efectivamente del tema de los rinocerontes en la historia de la política y la cultura. No todos los rinocerontes, obviamente, porque hay muchísimos casos. Voy a hacer unas cosas muy escogiditas, pero que espero que a ustedes les despierte la curiosidad para investigar después un poco más sobre esos temas si es que les llaman la atención. Y vamos empezando con una ficha técnica. Todos han visto un rinoceronte, pero vamos a ver algunos datos más. Son mamíferos, son herbívoros, se ubican principalmente en África y en el sur de Asia, pesan hasta 3 toneladas, miden 4 metros por 2 y tienen 82 cromosomas, la mayoría, 84 una especie, la de los negros, lo que los hace los animales terrestres con mayor número de cromosomas, tiene esa particularidad. Ya se extinguió el rinoceronte lanudo hace como 8.000 años, pero nos quedan 5 vivos, que es el blanco y el negro, que son de África, los otros 3 son de Asia. El que nos llama mucho la atención aquí es el de Java, porque quedan muy poquitos ejemplares. Vamos a hablar un poco más de estos más adelante, pero debido a la cacería del rinoceronte de Java, pues casi desaparecen. Como estos animales son de Asia y de África, pues en Europa causaban mucha sensación en la Edad Media y en el Renacimiento. Eran siempre visitados por la realeza y hubo algunos rinocerontes que hicieron historia en Europa durante el Renacimiento y vamos a hablar de un par de ellos en particular. El primero es un rinoceronte que hizo famosos o afectó la vida de 3 hombres, principalmente del pintor Alberto Durero, como le llaman en español, que hizo este grabado a partir de un rinoceronte que llegó a Lisboa en el año 1515. Durero nunca vio el rinoceronte, sino que le mandaron una carta y un dibujo, y a partir de eso él hizo este grabado que quedó en Europa durante 2 siglos como la representación más fiel que había de un rinoceronte, aunque no es así un rinoceronte. El rinoceronte llegó porque era un regalo para el rey de Portugal, que lo utilizó para una demostración de pelea con un elefante. El rinoceronte se enfrentó al elefante, el elefante huyó, quedó muy complacido el rey y dijo, pues este es un muy buen ejemplar, un animal muy exótico, muy bueno que tengo, se lo voy a regalar al Papa. Y entonces se lo manda al Papa por barco por el mar Mediterráneo, pero que creen que al llegar a Italia, a las costas de Liguria, se hunde el barco donde iba el rinoceronte para el Papa, nunca le llegó al Papa, lo tuvieron que regresar, lo llenaron de ¿cómo se dice?, con taxidermia, lo conservaron y lo enviaron de vuelta a Italia, pero pues ya no tuvo tanto éxito en realidad este pobre animal. Quien tuvo más suerte que este rinoceronte, que le conocen el rinoceronte de Durero, fue la rinoceronta Clara. La rinoceronta Clara tuvo un viaje de casi 19-20 años alrededor de Europa, de corte en corte, murió en Inglaterra de hecho, pero siempre se le recibía con grandes honores. Se inventó incluso en Francia un peinado que era el peinado a la rinoceronte, que era siguiendo la figura del cuerno, y es precisamente el cuerno. Vamos haciendo una pausa en la historia para ver unos mitos, 2 mitos. El cuerno del rinoceronte no es medicinal, no es afrodisíaco ni ayuda a la potencia sexual, contrariamente a lo que muchos creen, y tampoco apagan fuego a pisotones, como incluso en Los Simpson en una ocasión se presentó. Los rinocerontes están amenazados sobre todo por la cuestión del cuerno, pero hay muchos mitos alrededor de ellos que no son ciertos. Vamos a dar un salto al siglo XX, mitad del siglo XX. Ionesco, un dramaturgo que vive en Francia, él era rumano, hizo una obra de teatro que se llamaba Rinocerontes, donde se usaban un montón de cabezas de rinocerontes. Aquí vamos a una representación, y esta no era muy política, porque hablaba sobre el fascismo. Esto es una obra después de la Segunda Guerra Mundial. Dada la entrada de los rinocerontes a la política en Sao Paulo, Brasil, en el año 1958, un rinoceronte fue postulado por un grupo de bromistas candidato a la alcaldía de Sao Paulo. Curiosamente, como había tanto descontento entre la gente con los candidatos oficiales, resulta que el rinoceronte gana. Nunca pudo asumir como alcalde, obviamente, pero sí fue toda una sensación. Decían que el fenómeno, este es un periódico, ¿no?, de Sao Paulo, decía, el fenómeno político encarnado por Cacareco es algo que solamente podría ser explicado por alguna persona muy entendida en la dialéctica. Y se hizo muy famoso este rinoceronte, cruzó su fama por los mares, llegó hasta Canadá, donde también en los años 50-60 un grupo de exaltados formaron un movimiento político que se llamó el Partido Rinoceronte en Quebec. El Partido Rinoceronte se inscribieron formalmente en los órganos electorales, compitieron muchas veces en elecciones, nunca ganaron. Sus propuestas eran muy ridículas, todas eran de broma, tenían propuestas como poner calles de goma para que los borrachos no se lastimaran al caer, cuestiones así muy absurdas, pero llegaron a ser, perdón, aquí me equivoqué, es la 6ª fuerza política de Canadá, de hasta 8 partidos a nivel nacional en elecciones nacionales. Para primer ministro llegaron a ocupar la 6ª posición en las elecciones, entonces tuvieron mucho éxito. Sin embargo, la ley canadiense les prohibió seguir participando como partido político, pero los fundadores del partido fundaron este grupo que se llamó los entarpistas, que se dedican a empastelar figuras políticas. En este caso están empastelando allá al premier de una provincia de Quebec, pero llegaron a empastelar al primer ministro Jean Chrétien y llegaron a empastelar también a Sylvester Stallone y muchas figuras
solo como una manifestación política, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, los rinocerontes también llegaron al arte. Uno que a mí en particular me gusta mucho es Salvador Dalí. Esta es una pintura que él hizo donde pues es un poco difícil verlo tal vez a primera impresión, pero la figura humana que está aquí, este torso, está inspirado en realidad en la figura del cuerno del rinoceronte que Dalí utilizó para varias de sus obras. Incluso por allá atrás vemos que hay un montón de cuernos de rinoceronte y no es la única obra. También hizo esta escultura que se encuentra en Puerto Banús. Se inauguró la década pasada, no recuerdo el año exactamente, pero es una mole de 2 toneladas y es un rinoceronte de tamaño un poco más grande que el natural, de hecho, y en el que podemos ver pues, las características surrealistas y locochonas de Dalí, ¿no? Entonces, ¿qué sigue ahora con los rinocerontes? Se está tratando de clonarlos. Hace 5 años se hizo un intento de clonación en Rumania, no ha funcionado desafortunadamente. Tienen un periodo de gestación muy largo, había muchas esperanzas y en el último mes de gestación, si no me equivoco, 17, murió desafortunadamente el bebé rinoceronte. Está tratándose de clonar porque el futuro de los rinocerontes es muy incierto. Les decía que quedan solamente 5 especies, pero de esas 5 una está muy amenazada, que es la de Java. Solamente quedan 40 ejemplares. Son 40 ejemplares y son los únicos que hay en el mundo. Están bien localizados en una puntita de la isla de Java, que es ahora patrimonio de la humanidad protegido, pero no hay mucha esperanza para los rinocerontes. Entonces, bueno, esto es solamente una probadita de lo que es el mundo tan interesante de estos animales. Si ustedes están interesados en saber un poco más sobre estas bestias, busquen en Google esto, busquen Crónica Histórica de los Rinocerontes, de ahí viene toda esta historia y está un poco más expandido para que se entretengan y conozcan más sobre estos paquidermos. Muchas gracias.